miembro del Colegio Nacional y aprovechamos que tienen una semana especial del Colegio Nacional de San Luis Potosí para traer personalidades de este calibre, experta en lingüística, SNI3 y emérito de la UNAM y muchísimos reconocimientos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Pues muchísimas gracias a ustedes, el reconocimiento es que me hayan invitado y es un gran honor. ¿Se me oye? Sí. Es un gran honor, además de un placer, y sobre todo es un reto estar en un instituto de física, alguien que se ha dedicado a la historia de la lengua y hace filología y lingüística, y entonces vamos a ver si logramos un diálogo y logramos comunicarnos, yo con los físicos y quizá ustedes con la filología. Pues muy bien, vamos a empezar. Voy a hablarles de algo que es sorprendente y que si uno no se dedica a... También soy miembro de la Academia de la Lengua y esto lo digo porque normalmente los seres humanos no leemos los diccionarios como si fueran novelas. O sea, los diccionarios son para consultar palabras específicas, pero cuando uno trabaja, o una, da igual, trabaja o es miembro de la Academia de la Lengua, a mí me corresponde presidir la Comisión de Lexicografía, consultamos los diccionarios de otra manera. O sea, vemos constantemente, estamos usando otros diccionarios y vemos si se completan ciertas listas o no de palabras. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Que hace un par de años o tres me di cuenta de que en el diccionario de la Academia, el diccionario de la lengua española, de la RAE con la Asociación de Academias, había unas poquitas palabras para el bien, que empezaban con la B, bien, bon, buen, y muchísimas para el mal, en la M. Yo dije, ¿qué es esto, no? Bueno, pues esto es lo que... Y ya me puse a investigar y me fui al latín y fui a otras lenguas y los resultados están aquí, están parcialmente publicados y parte de lo que hay hoy aquí en esta conferencia es nuevo. Muy bien, para entender lo que vamos a plantear hoy, hay que hablar de una noción que es importante en la lingüística, que es la noción de patrón o pauta, pattern, de lexicalización. ¿Qué significa? Que aquellos aspectos o entidades o eventos que son cognitivamente relevantes en una sociedad o en una cultura siempre van a encontrar código, o sea, siempre van a encontrar modo de ser expresados, porque son importantes para nosotros, sea en el léxico, sea a través de la morfología, sea a través de la unión de palabras, que es la sintaxis, o una combinación de los tres mecanismos previos. Este patrón de lexicalización, las lenguas concentran patrones de lexicalización en aquellas zonas que son cognitiva o culturalmente importantes, y lo que muestra el patrón de lexicalización es que existe una relación intrínseca entre sociedad, cultura, conceptualización y lengua. No significa que la relación es directa, porque la lengua es un sistema de simbolización arbitrario, heredado milenariamente, pero encontramos patrones de lexicalización en aquellas zonas que culturalmente se han decantado por siglos y que resulta que son importantes. Es decir, en resumidas cuentas, lo que es importante en una lengua siempre va a tener mecanismos de expresión y va a tener más mecanismos de expresión que aquello que no es importante o no nos es relevante en una lengua, en la comunidad. Un ejemplo muy simple, dije, bueno, ya que los físicos viven con el inglés y están todo el día con el inglés, miren, hay un tipo de verbos en la lengua española que se llaman verbos posturales, que indican cambios del cuerpo en el espacio. ¿Qué hace el inglés? Si ven, ¿qué hace el inglés? Kneel down, stand up, wake up, sit down, lay down,
y una larga lista más. Pone preposiciones, entre preposiciones y adverbios, no es muy claro qué estatus tiene, pero no nos importa ahora. Lo que importa es que pone partículas de locación, partículas espaciales. ¿Y qué hace el español con el mismo fenómeno del cambio del cuerpo? Arrodillarse, levantarse, despertarse, sentarse, acostarse. Es decir, para el inglés lo que le importa es el cambio del cuerpo en el espacio. O sea, al inglés lo que le importa, ese es el patrón, es el espacio. Al español lo que le importa es la afectación, porque esto es una partícula reflexiva que indica que el movimiento recae sobre el individuo una vez que se ha movido. Entonces, lo que le importa al español es la afectación que sufre el individuo como consecuencia del cambio del cuerpo. Queda clarísimo lo que es un patrón de lexicalización. O sea, y efectivamente, cuando ustedes aprenden inglés, uno de los quebraderos de cabeza es saber qué preposición debe ir con qué verbo, porque genera otro significado. Y uno de los quebraderos de cabeza para cualquier extranjero que quiera aprender español es cuando se usa se y cuando no se usa se. O sea, los extranjeros dicen, no quejes, no, pero no te quejes. O sea, okay. Estos son patrones de lexicalización y ahí hay un concentrado que muestra que esto, el espacio, es culturalmente importante para el inglés y la afectación con estos ses en los verbos posturales es importante para la lengua española. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Vamos a analizar un patrón de lexicalización que ha pasado inadvertido hasta hace 1 año y medio, 2 años, en la lengua española, y es que en español hay mucho más léxico, muchas más palabras y más expresiones también para codificar aspectos negativos de la vida que aspectos positivos de la vida. En general, se podría hablar de que se estructura el léxico, una gran parte del léxico del español, y de ahí las muchas más páginas en los males, en el léxico negativo, que hay 2 polos, un polo cultural negativo, tiene muchas más palabras, muchas más expresiones, es más productivo para generar metáforas, y hay un polo cultural positivo que tiene menos productividad, menos léxico, menos palabras, menos expresiones, y el objetivo es mostrar este patrón de lexicalización, esta obsesión que no sé si es lingüística o es cultural. Vamos a ver de qué se trata. La primera pregunta que uno se hace es ¿por qué está este desequilibrio? ¿Hay alguna razón gramatical para el desequilibrio? Y bueno, pues seamos un poquito pacientes y vamos a esperar a las conclusiones. Un lingüista importante, Malkiel, un filólogo muy importante para que entendamos esta obsesión, él habla de que el vocabulario básico o patrimonial de una lengua, vocabulario básico o patrimonial, es aquel que viene desde la lengua madre, en este caso el latín, por vía oral, transmitido de padres a hijos, de abuelos a nietos, y que no depende, ese vocabulario básico no depende de desarrollo cultural y de desarrollo social de ningún tipo. Vocabulario básico sería hombre, mujer, niño, padre, madre, pero comadre no sería vocabulario básico, porque ese sí depende de un desarrollo cultural, social específico. Árbol, luna, sol, sí, pero cohete no es vocabulario básico, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que dice Malkiel es que uno de los síntomas de que un grupo de léxico, un grupo de palabras pertenece al vocabulario básico es que suele estar estructurado en pares mínimos que él llama binomios irreversibles. De hecho, este Malkiel del año 59 se llama, hay un artículo lindísimo que es Irreversible Binomials. Bueno, binomios estructurales en el español,
alegre, triste, blanco, negro, alto, bajo, gordo, delgado, flaco, viejo, joven, malo, bueno, y muchísimos más. Y también dice Malkiel que se nota que es vocabulario básico, que no solo está estructurado en binomios irreversibles, sino que aquello que se dice primero es más básico, más importante que para la cultura que el que viene después, y que hechos culturales o de desarrollo social o tecnológico pueden cambiar. Por ejemplo, hasta ahora el par es gordo-delgado o gordo-flaco, seguramente con la obsesión de la ecología y de las dietas y que nos tomamos 3 litros de agua al día, pues a lo mejor dentro de 50 o 100 años va a ser delgado-gordo, no lo sé. Pero, bien, esta es la idea de binomios. Y ahora vamos los 2 polos léxicos que nos ocupan. El negativo está totalmente lexicalizado, es decir, son palabras simples o palabras compuestas en el diccionario y tienen entrada propia. Quiere decir que a lo largo de siglos y de tradición lexicográfica de hacer diccionarios, de 300 años de hacer diccionarios, esa zona del polo cultural negativo ha estado ahí presente y los lexicógrafos siguen acogiendo palabras negativas nuevas y poniéndolas en el diccionario. Lo positivo tiene estructura predicativa, necesita como oraciones o expresiones más largas, no suele tener estatus de palabra en el diccionario. Binomios estructurales estrictos del español, palabras positivas del diccionario, palabras negativas, sin ningún problema. Bienes, males, bueno, malo, bondad, maldad, bienestar, malestar, bienquisto, malquisto, que eran palabras de español antiguo, malquistarse, bienquistarse es estar en buena relación o mala relación con alguien. Bendito, maldito, bendecir, maldecir, bienhechor, malhechor, hasta ahora Malkiel funciona a la perfección. Binomios estructurales perfectos. Para más binomios estructurales, bien nacido, mal nacido, bien parado, mal parado, benevolente, malevolente, buenaventura, malaventura, una persona bien hablada, mal hablado, darse por bien pagado, no me daré por mal pagado, me doy por bien servido, no me daré por mal servido, a lo mejor, a lo peor. Bueno, pues entonces, ¿para qué estoy aquí? Pues no, que todo está tan equilibrado. Muy bien, vamos a... Pero miren, a partir de que vean asteriscos, una tradición en lingüística es que cuando se pone asterisco significa que es una forma no documentada, no posible de la lengua. Algún hablante podría crearla, pero el hecho es que a lo largo de 2000 años de escritura y de textos próximos incluso a la oralidad, bueno, las primeras manifestaciones, 2000 años es exagerado, pero las primeras manifestaciones de castellano andan por el siglo IX, no es el Cantar de Mio Cid el primer texto escrito en castellano, pero sí el primer texto literario, pero bueno, a lo largo de 1000 y pico de años, aquellas que llevan asterisco significa que a nadie se le ocurrió usarlas ni decirlas jamás. Bienvenido, malvenido no, buen mozo, alguien es buen mozo, pero no se dice mal mozo, o buen moza, buena moza tampoco. Bien mirado, no se dice mal mirado. Bienes y males, no males y bienes, esa es la frase hecha. Premios y castigos, no castigos y premios. Pero ahora vean el polo positivo, empieza a tener, bienfadado es los hados. Cuando uno nacía en español hasta el siglo XVII, veían cómo estaban los hados, las estrellas, para saber, bueno, los signos del zodíaco son la herencia de ese mundo, astrología que mezclada con la astronomía hasta el siglo XVII. Bienfadado, alguien bienfadado es que nace con los astros positivos de las hadas, y malfadado es alguien que nace con astros negativos. La bienquerida no existe, la malquerida es una obra de teatro de Benavente. Bien maridada, que sería una mujer bien casada, no existe.
La malmaridada existe por todo el español antiguo hasta el siglo XIX y, por supuesto, una vieja mal cogida o un hombre mal cogido, pero sobre todo dicho de mujeres. Por supuesto que debe haber mujeres bien cogidas y hombres bien cogidos, eso nadie lo duda, eso no, o sea, yo no estoy hablando de hechos de la vida, sino de cómo se reflejan en la lengua. Como palabra simple, esta no existe. En cambio, cualquier diccionario recoge esto, y es una frase que todos como mexicanos reconocemos. No significa que no haya bienes y males en el acto de realizar el coito, no, significa que esta está totalmente lexicalizada y recogida en los diccionarios, pero esta no está lexicalizada. Sigamos. Vean más asteriscos en el lado de las palabras positivas, significa que no están, no se puede decir un niño bien criado, pero un niño mal criado sí. Seguramente que hay niños bien criados, ¿no? Eso no está en discusión. Una persona mal encarada, mal pensado, mal herido, me traes a maltraer, una persona muy maltratada, malbaratar bienes, y los pares positivos no existen. No están documentados en ninguna parte en 1000 y pico de años de la historia de la lengua. Sigamos, vean. Más palabras negativas, mal vender, mal gastar, mal versar, mal pasarse, palabras malsonantes, esto es malsano, malviviente, un tipo malhechote, malorear, malhora. Los correspondientes positivos no existen. A lo mejor a alguien en la historia de la lengua se le ocurrió decir, ay, este es bienhechote. No, está todo el día ahí, es un malhechote. A ver. Y bueno, vean la cantidad de asteriscos que llevan las palabras positivas y estas, las negativas, son perfectas. Malcopear, reconocen el verbo, ¿no? Malaya sea es una expresión. Tener mala leche, perfecto, pero pues, debe haber buenas personas por la vida que tengan buena leche, pero eso no existe. Echar el mal de ojo, esto va de mal en peor, pero no de bien en peor. Tener costos y beneficios, no beneficios y costos. Tener mala pata, no se puede tener buena pata. Mala hierba nunca muere. Piensa mal y acertarás. No se dice nunca, jamás, piensa bien y acertarás, ¿no? Morirse de mal de amores, ser un mala sombra, pérdidas y ganancias. En la bolsa son pérdidas y ganancias. Vean que en inglés, por ejemplo, es profits and losses. O sea, para los ingleses van primero los beneficios y luego van las pérdidas. En español, desde antiguo, van primero las pérdidas y luego los beneficios. Hay lugar por acá si gustan pasar. Mal que bien, bien que mal es una expresión rarísima. Bueno, y hay cientos, decenas más de esas listas donde lo positivo lleva asterisco y significa que no está documentado y lo negativo sí está documentado. Muy bien, entonces tenemos que definir lexicalización. Ya definimos patrón de lexicalización. Ahora, ¿qué es lexicalización? Pues es adoptar en un diccionario un hecho conceptual y asignarle código como forma de palabra o de palabra compuesta o como sea. Mediante este proceso de lexicalización adquieren estatus de entradas léxicas, sean simples o compuestas, y por lo tanto se estabilizan como palabras y el lexicógrafo las consigna en los diccionarios. Históricamente, la lexicalización significa que se va erosionando la expresión y se queda la palabra simple, sea simple o compuesta como malviviente, y no hay bien viviente, por cierto. ¿Qué significa pierde productividad? Que no le puedo meter sintaxis porque ya es una palabra fija. Pierde transparencia, y pierde capacidad para tomar otras palabras y generar expresiones. La consecuencia de meter al diccionario lo que es conceptualmente importante
la consecuencia de la lexicalización es que se fijan las palabras y se univerban, o sea, se forma una sola palabra. Es un proceso de univerbación, es formar una palabra. Muy bien, vamos. ¿Qué hice? Dije, bueno, esto será una obsesión del español, vendrá desde la lengua madre, vamos a averiguar esto. Y entonces, el mecanismo fue analizar 4 raíces del español en el polo positivo, porque vienen, ven, bien, bon, buen, ustedes pueden buscar todo esto en el diccionario, vienen del adverbio bene en latín y del adjetivo bonus, bona, bonum en latín, y esto dio, por razones fonéticas que no nos vienen al caso, nos dio 4 raíces, y analizar una sola raíz del español en el polo negativo, mal, con lo que siga, que viene del adverbio male y del adjetivo malus, mala, malum en latín. Es decir, para el español hay 4 raíces para el mundo del bien y hay una sola raíz para el mundo del mal. Etimológicamente, históricamente. Procedimiento. Analicé las 5 raíces en 2 diccionarios, el primero y el último de la Real Academia de la Lengua, y el último es con la Asociación de Academias de la Lengua Española. Todas las academias estamos hermanadas en un organismo que, por cierto, se creó en México en el año 56, en el periodo de Miguel Alemán, que se llama Asociación de Academias de la Lengua Española. Los diccionarios hasta el año 60 solo los hacía Madrid y a partir de los años 70 se incorporaron todas las academias a contribuir con su léxico. Bien, ¿cuál es el primer diccionario? Se llama Diccionario de Autoridades, se gestó, son 5 volúmenes entre 1726 y 1739. La academia se crea en 1713, es una institución típica del 18, de la Ilustración, y el Diccionario de la Lengua Española en su última edición, 2014, y la pueden ver en red, está en red esta edición. El segundo objetivo, el segundo procedimiento fue analizar los orígenes latinos del patrón de lexicalización del bien y el mal, a ver si lo negativo en latín, nuestros abuelos latinos tenían la misma obsesión negativa que nosotros. Y también dije, bueno, ¿será una peculiaridad del español o nuestras lenguas hermanas románicas se parecen o no se parecen a nosotros? Analicé las mismas 5 raíces en 4 lenguas romances: portugués, catalán, francés e italiano, además, por supuesto, de en español. Muy bien, empecemos por el primer diccionario, el de autoridades. Lo que uno encuentra es que hay 144 entradas léxicas para el total de las 5 raíces. Recordemos que son 4 para el bien y 1 para el mal. De esas 144 entradas, 58 palabras con raíces positivas, 86 con la raíz negativa. Es decir, la proporción es que para el polo léxico positivo en el siglo XVIII había 40% de palabras y 60% de palabras negativas en el siglo XVIII. Algunos ejemplos de positivas son estas: bendecir, beneficiar, beneplácito; de negativas son estas. Pero más interesante que la lista de palabras, esto, es cómo define el diccionario. Las entradas negativas en autoridades están hechas con definiciones muy breves, de manera sinonímica, como un sinónimo. Y las entradas positivas están explicadas, tienen forma de oración. Quiere decir que está mucho más integrado. El polo negativo está más lexicalizado porque es una palabra por otra, es un sinónimo. En cambio, el polo positivo todavía está en un nivel más sintáctico, más libre.
Miren, mal mirado, mal mirada. Esta es una definición del diccionario de autoridades. Descortés, falto de urbanidad y política. Mal ojo, el desperdicio, follaje, desecho. ¿Ven? Una palabra por otra. Pero miren, bondad, por ejemplo. Tomada en general significa virtud, honestidad y justicia, y sigue definiendo. Se toma también por sencillez y blandura, de natural condición, etc. ¿Ven la diferencia? Una palabra, o sea, brevísimas las definiciones negativas, largas, participio activo del verbo bendecir, y más información, el que habla y dice bien. Y las positivas tienen una estructura mucho más amplia. Veamos ahora el diccionario de la lengua española del año 2014, a ver qué hacen los bienes y los males. Hay más palabras, 274 con las 5 raíces, de las cuales 80 pertenecen al mundo del bien y 194 al mundo del mal. La proporción, 29% de positivas, 71% de negativas. Ha aumentado, si recuerdan lo que había en el diccionario de autoridades, en 200, casi 300 años ha aumentado bastante el mundo negativo. Y además debo decirles algo que todavía no he resuelto, es que muchas palabras que tienen la raíz mal, o sea, la parte negativa, tienen la marca de americanismo. O sea, que se usa en América mucho más esa parte, el mundo del mal. Esa parte dialectal hay que averiguarla y hay que trabajarla dialectalmente y todavía no tengo ninguna explicación. Vamos a comparar qué pasó en 300 años. Autoridades, el diccionario de autoridades contra el diccionario de la lengua española del siglo XXI. El léxico positivo era 40 y baja a 29, y el léxico negativo era en 60 en el siglo XVIII y sube a 71. El incremento es 11% del léxico negativo y estadísticamente es positivo, da una G cuadrada positiva, hay una asociación positiva, estadísticamente positiva entre el léxico negativo y aumento del léxico negativo, y también si aplican lenguaje R o si aplican un estadístico Z, también da positivo. ¿Okay? Nada más traje una pruebita muy simple de G cuadrada. Por lo tanto, el incremento del mal, llamémoslo así, es significativo, no se debe al azar. O sea, estas proporciones no son azarosas, sino que estadísticamente son significativas. Pero mucho más interesante que el hecho de que ha aumentado el léxico negativo es que el léxico negativo genera metáforas, muchísimas metáforas, muchísimas. Mientras, es decir, el léxico negativo genera metáforas positivas, puede invadir el mundo positivo fácilmente, lo vamos a ver en un instante, mientras que el polo positivo casi no invade el mundo del mal, o sea, tiene muy poca capacidad metafórica. Si ustedes ven palabras negativas como mal, puta, cagar, morir, horror, caer, poco, etc., crean metáforas con significado positivo. En cambio, la creatividad del polo positivo para entrar al negativo es prácticamente nula, casi no hay metáforas. Por lo tanto, está desequilibrado este mundo del mal y el bien. Muchos más males metafóricos que dan positivo que bienes metafóricos que den negativo. Miren, en Argentina, cuando alguien dice que está flaca mal, no está anoréxica, no está enferma, está que se cae de buena la señora. Eso es, o sea, si un argentino dice está flaca mal, no sé si hay alguien argentino aquí, si alguien dice, o un fulano está flaco mal, es un tipazo, o sea, está un cuero. ¿Ok? Bien. Uno se muere de la risa en español general, y eso es positivo. Cuando uno dice los postres me matan, es positivo. En el español de México, un niño cagadísimo es un niño lindo, ¿no? Y simpático. Ajá.
Está que te cagas de bueno, español de España. Está de puta madre, español de España. La pachanga estuvo horrenda, hubiera sido, dicen los chavos jóvenes de México, por lo menos en la Ciudad de México. Yo oigo a mis alumnos de licenciatura, hubiera sido, mano, la pachanga estuvo horrenda. Bueno, me gusta un horror, me gusta horrores. Ajá. Seguimos, vean, lo malo para cosas buenas. Está de poca madre, está de pocas tuercas, de poquísima. Se supone que lo poco, lo escaso es negativo y nosotros lo empleamos para un mundo positivo. Los mexicanos piden una cerveza bien muerta, para algo una cerveza muy fría. Ajá. Te salió bárbaro, o el bárbaro de los argentinos y de los uruguayos diciendo buenísimo, bárbaro, buenísimo. Y tiene en su etimología era negativo, ¿no? El que barbuceaba y el que era extranjero, ajeno a la polis griega, ¿no? O un argentino puede decir, tiene una casa de la concha de su hermana. La concha, como saben, que es que tiene una casa impresionante, bellísima, grande. Como saben, la concha es una metáfora sexual para el órgano sexual femenino asociada a los moluscos bivalvos, evidentemente, pero cuando un argentino, muchas de estas pertenecen al mundo de la coloquialidad, evidentemente, uno, ¿no? En situaciones de conferencia, pues solo yo me atrevo a hablar quizá en este mundo de la coloquialidad, pero es donde encontramos la identidad. Un argentino que dice, tiene una casa de la concha de su hermana, es que la casa es hermosa, grande, magnífica, se cae de bueno o de buena, en México. De broma, uno puede decir de manera festiva y cariñosa, mi peor es nada, para la pareja, ¿no? Es positivo. O me canso que sí. Me canso que no, me canso que sí. O sea, es una afirmación enfática al cansarse, es un hecho negativo que nosotros metaforizamos positivamente. La lista puede ser más larga, pero ahora veamos. Yo no he encontrado más, a lo mejor ustedes aquí en San Luis Potosí hay muchísimas palabras positivas para invadir el mundo negativo, pero yo solo he encontrado dichoso niño, cómo fastidias, cómo friegas, qué bien friegas. El dichoso para negativo, tengo que acabar el bendito trabajo, así como que ya me tiene hasta aquí, y entonces es un bendito que no es bendito, que es negativo. Y en España hay la bien pagá, cuando alguien es, bueno, han oído el bolero ese de la bien pagá, quizá, pues es una prostituta. Yo solo he encontrado, y miren que lo he buscado, 3. Contra más de 32 o 33 llevo documentadas del mundo del mal, lexicalizado, invadiendo el mundo del bien, metaforizando hechos positivos. Si tienen de estas, me dicen, ¿no? Porque estoy buscando con lupa. Muy bien, que nuestros abuelos romanos tenían la misma obsesión de los españoles, de los hispanohablantes, ¿o no? Me fui a mirar 3 diccionarios latinos, los que se consideran los diccionarios exquisitos del latín, el Oxford Latin Dictionary, el Cellini del siglo XIX y el de Gler, también en Inglaterra, en Cambridge. Bueno, pues muy bien, analicé justo bene, bonus, male, malus, las 4 raíces. En total encontré 159 entradas. La proporción en latín es que parece que los romanos eran muy equilibrados, 48% de palabras positivas y 51% de palabras negativas. Quizás sea ese mundo romano equilibrado del derecho que nos han enseñado desde la escuela primaria, pero lo cierto es que esos 3 grandes diccionarios, cuando digo grandes no solo por buenos, sino porque son gigantescos, tienen esta proporción muy equilibrada. Ante este equilibrio, lo que hay que decir es que en latín, en la lengua madre, no hay un patrón de lexicalización cargado ni al bien ni al mal, y que es muy equilibrado
la representación en los diccionarios, estos 159 es la suma de palabras distintas, o sea, si en el GLER, en el Oxford Dictionary y en el Forcellini aparece la misma palabra, solo vale por una, evidentemente. Bueno, lo que parece ser es que los romanos, nuestros abuelos romanos, eran seres muy equilibrados en este asunto del mal y del bien. 48% no tiene, el estadístico no es significativo, como es casi esperado ante esa proporción. Muy bien, ¿cómo fue el proceso histórico? ¿Por dónde entró el mal en la lengua española? Porque es una sorpresa. ¿Cómo se adquirió este patrón negativo de lexicalización? Y entonces lo que hay que hacer es rastrear los diccionarios sucesivos desde autoridades, que fue el primero, académico, hasta el último. En la página de la Academia, de la Real Academia, www.rae.es, están todos, se llama, en la parte izquierda de la pantalla está el tesoro lexicográfico, y ahí están todos los diccionarios subidos, son más de 2 decenas de la Academia. Entonces, ¿por dónde entró el mal? Pues entró, si ustedes peinan esos diccionarios, les digo, solo cuando uno es académico tiene que mirar los diccionarios con otros ojos, nadie anda leyendo diccionarios como si fuera una novela de aventuras, ¿no? O una novela de detectives. Pero bueno, en mi caso, pues era parte de mi trabajo y me entró la curiosidad. Y establecí una jerarquía de lexicalización de malas palabras en el español. ¿Por dónde entró? Entró primero por los sustantivos, para nombrar el mundo, después para nombrar acciones y procesos, después entró para calificar esas entidades y finalmente para modalizar. Así, esa es la jerarquía histórica de cómo entran las palabras negativas en español. Y bueno, pues ahora ya ¿es una obsesión del español o es una obsesión del mundo románico? No lo sé. Vamos a averiguar qué pasó. Palabras positivas y negativas en 5 lenguas romances. Miré de cada una de las lenguas lo que se considera los diccionarios considerados de referencia. Cuando se dice este es el diccionario de referencia, es que ese es el bueno en el sentido científico, en el que considera la comunidad de lingüistas o de filólogos que es el adecuado. Las referencias están al final del PowerPoint. Para catalán, portugués, aquí tienen las proporciones, italiano y francés. Y bueno, vamos a ver lo negativo concentrado en las 5 lenguas. Bueno, vamos a la anterior y vean que el francés, todas están cargadas al mundo negativo, sin duda, todas. La menos cargada es el francés, 57%, y la más cargada es el español, al polo negativo. O sea, palabras insertadas con esas raíces latinas. Ahora veamos el concentrado, aquí, ahora. El español 20%, índice de incremento de palabras malas respecto del latín. Es lo que hice, comparar los 3 diccionarios de latín, aquellas 159 palabras, con los resultados en las 5 lenguas romances. El español incrementó 20%, el catalán 11%, el portugués 11%, el italiano 12% y el francés menos. La diferencia de incremento del español respecto de las otras lenguas romances en el mundo del mal da de nuevo una G cuadrada significativa, estadísticamente significativa, y básicamente la proporción es que el español dobla a sus lenguas hermanas en cantidad de lexicalización del mal. Es verdaderamente sorpresivo, ¿no? Supongo que para ustedes es tan novedoso como para mí hace 1 año y pico, 2 años. Una hipótesis
a manera de conclusión, y vamos a dejar 15 minutos para dialogar. Yo creo que la explicación no está en la lengua, no hay ninguna razón lingüística para que un binomio estructural limpio como el bien y el mal, lo malo y el bueno, o lo bueno y lo malo, se haya cargado y haya generado tanto léxico en lo negativo y no haya crecido igual lo positivo. Y no solo eso, sino el mundo de las metáforas es sorprendente cómo el bien se inhibe, no puede invadir el mundo del mal, pero el mal invade el mundo del bien, como recuerdan, desde un niño cagadísimo hasta los postres me matan. Yo creo que hay causas varias, pero a lo mejor el diálogo me ayuda a entender más. Primero es que hay unas expectativas sociales, y es que la expectativa social es que las cosas salgan bien, que las personas actúen correctamente, y por lo tanto lo bueno no se codifica, no hace falta, pero cuando se transgrede lo esperado, o sea, la contraexpectativa, entonces la transgresión de la conducta es marcada, y por lo tanto lo que parecería es que este patrón de lexicalización negativo hay una codificación de contraexpectativas, son marcación de contraexpectativas sociales. Lo que se transgrede se codifica más. Probablemente en la naturaleza de los seres humanos la gente habla más de lo malo que de lo bueno. Una de las últimas hipótesis sobre el origen del lenguaje en el Max Planck, en el Instituto Max Planck en Nimega, en el área de lingüística, ustedes saben que nos enseñaron en la primaria, en la secundaria, que era para indicar dónde estaba el bisonte y cómo ir a cazarlo y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues en el año 2009, dos investigadores, Haspelmath y Heine, hacen una propuesta interesante, y es que el origen del lenguaje está en el whispering, en contar chismes, porque somos seres chismosos esencialmente y tenemos que contar nuestro entorno. A lo mejor hay ahí hablar más de lo malo que de lo bueno no tiene gracia. Debo decir que anoche estábamos cenando con otro miembro del Colegio Nacional, con el doctor Ranulfo Romo, y él decía que probablemente, le estaba contando, me decía, ¿de qué vas a hablar mañana, Concepción? Y ya le resumí en 3 minutos esto, y él me decía, y también estaba el doctor Rui Pérez Tamayo, que están en otros menesteres del Colegio Nacional, en esta semana del Colegio Nacional, y les resumí a ambos en 2 minutos esta conferencia, y me dijo Ranulfo, Isaac, qué interesante, porque neuronalmente sería lo esperado. Yo me quedé así, neuronalmente es lo esperado. Digo, es que es sorprendente que en la historia de la lengua haya crecido el mal como si fuera coles y el bien está inhibido. Me dijo, pero eso neuronalmente está esperado. Digo, bueno, pues después de mañana platicamos a ver si arrojamos más luz sobre esto. Y yo creo que hay un hecho cultural, sin duda, y es que la cultura católica es mucho más flexible con la transgresión que la cultura protestante. O sea, la cultura católica tiene confesión, entonces yo puedo transgredir, o transgreder, se valen las dos formas, sin ningún problema, me confieso, ego te absolvo, soy absolvida de mis pecados y vuelta a pecar y vuelta a transgredir. En el mundo protestante no quiere decir que no se transgreda, nada más que a lo mejor no se puede explicitar de esa manera porque no hay modo humano de que alguien en la tierra te absuelva de tus malas acciones. Esto es más bien una pregunta, más bien con una doble interrogación. Es un hecho del catolicismo, es un hecho a partir de la contrarreforma del barroco, porque recuerden que el diccionario es del siglo XVIII, el primero que tenemos, donde podemos rastrear, y la contrarreforma es un hecho a partir del Concilio de Trento, es de la segunda mitad del XVI, a lo mejor fue eso. En fin, no lo sé, pero la hipótesis son las conclusiones. Muchas gracias y espero
que aquí tienen diccionarios, referencias, etcétera. Espero que el diálogo, un ratito, Georgina, de diálogo, pueda iluminar más esta obsesión del mal que parece que tiene la lengua española. Muchas gracias. Dos preguntas. La primera, para hacer este tipo de búsqueda y análisis, hay muchísimas palabras. ¿Utiliza alguna herramienta informática? Por ejemplo, he visto artículos donde se hace como estadística de la lingüística. Sí. Y pues usan algoritmos donde puedes poner probabilidades, por ejemplo, probabilidad de asignar un símbolo y así ir jugando y la máquina va escribiendo palabras, ¿no? Sí. Conforme le vas estudiando así Sí. la complejidad del algoritmo. ¿Se puede utilizar esto para buscar palabras buenas y palabras malas? No se me había ocurrido entrar a los corpus o entrar a las redes y a través de un algoritmo, lo hice desde el punto, como filóloga, pues, como historiadora de la lengua, pero es una buena idea ver qué sale. En la Academia Mexicana codirijo con una colega de Uruguay un corpus que es el Corpus Diacrónico y Diatópico del Español de América, un corpus grande que abarca los 19 países de Hispanoamérica. Está cargado casi de las mismas proporciones, tuve la curiosidad de mirarlo, pero usted lo que propone, le voy a decir al doctor Helbig, que es quien generó el motor de búsqueda para... El motor de búsqueda está en el Politécnico, no es de la Academia. Le voy a decir al doctor Alexander Helbig que juguemos un rato a ver qué sale. Es que, por ejemplo, hoy sobre todo hoy, Sí. Más que hace 10 años, mucha de la lengua se transmite a través de las redes, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Las redes tienen un efecto globalizador importantísimo. Hace un rato en una entrevista aquí en el Instituto de Física yo decía que está teniendo un efecto de nivelación y le estamos dejando de poder encontrar mexicanismos o uruguayismos o castellanismos, porque las redes han nivelado y permean. Y a lo mejor hice búsquedas en Google Books, y las búsquedas en Google Books, es que el problema es que leer el contexto para saber que usted está metaforizando algo, si digo te cagas no sabemos si es una metáfora o es un hecho referencial positivo. Debo decir que también hice una búsqueda en Google Books, no me arrojó demasiado y tengo una parte de investigación que está en proceso con Google Books, pero la idea es buena, es pedirle a un ingeniero que me... La otra sería preguntarse si, o ir a buscar, rastrear si eventos cataclísmicos como epidemias o guerras afectaron de manera negativa la lengua española. Bueno, la pregunta es muy interesante, pero esto requiere un diálogo multidisciplinario con especialistas en historia de vida cotidiana, en historia de las ideas, en sociología. Gracias por la idea, pero primero tengo que identificar cuáles fueron los grandes eventos negativos, de cataclismos, y eso es un diálogo multidisciplinario, pero la idea es buena. A lo mejor sí. Robert. Sí. ¿Se puede trazar, digamos, históricamente y geográficamente la distribución del mal? Es decir, la charla del español es muy amplia, ¿no? Sí, somos 500. Mire, en el Cordiam, los reyes del mal somos los mexicanos y los colombianos. Históricamente. No hagamos asociaciones con el mundo de la droga ni nada, sino históricamente, en el Corpus Cordiam, usted hace búsquedas, es un corpus que está lematizado, es decir, como diccionario ya como el 70%, pero usted puede hacer búsquedas y los colombianos tienen
y los mexicanos, pero también puede tener que ver con el hecho de quiénes llegaban y de qué hablaban y qué negociaban. O sea, no sé qué tanta dependencia cultural tiene, pero los colombianos son los reyes, más que los mexicanos. Y le digo que son los reyes porque la proporción documental que tiene Cordian para Colombia es mucho menor que la que tiene el virreinato de la Nueva España, o sea, México, pero tiene muchas más palabras, pero no he hecho todavía el peinado ¿No tiene que ver con dialectal. lo optimismo, pesimista, pesimista o optimista de una sociedad? No lo sé, no lo sé, o sea, no lo sé. Lo que sí sé es que lo he hablado con colegas franceses y se quedan sorprendidísimos de que estemos cargados de esa manera al mal en la lengua española. No lo sé, pero me llevo ideas para seguir investigando. Y después Eduardo y después Paola. Para esta investigación, ¿siempre se sumaron palabras a través del tiempo o hay palabras que se eliminaron o palabras que cambiaron de ser positivas a negativas? Palabras de positivas a negativas, ninguna. Negativas que entraron a ser, seguían siendo negativas. Vamos a ver, si la palabra, cuando yo le digo que el diccionario de la lengua española tiene 270 y tantas para el mal, es un hecho sincrónico, el diccionario actual. Cuando hice el rastreo diacrónico de todos los diccionarios y ver si era estadísticamente significativo, la palabra bien solo vale por una. O sea, no vale por las 30 ediciones de diccionarios, no vale 30 veces, vale una. Lo que sí, hay un artículo mío en el año 2010 o 12 en la revista de Historia de la Lengua, Bienes y males en la historia, menos, en aquel momento no me había dado cuenta de las metáforas y luego me puse a mirar metáforas y hay uno en prensa ahora sobre la metaforicidad y la creatividad. No hay ni una sola palabra en los 300 años de lexicografía académica que del bien haya pasado al mal. Bueno, nada más esas tres que están, bueno, lo de dichoso niño está desde el siglo XVIII en sainetes y obras menores del siglo XVIII. O dichosa mujer, como ya no te aguanto, ¿no? Pero las negativas entrando a codificar hechos positivos ahí, históricamente es muy productivo. Pero si me pregunta por la metodología, vale por una en 30 diccionarios un lema. A mí me da la impresión de que el mal mismo, independientemente de las malas palabras, ha ido en aumento en años recientes y quizás hasta de manera acelerada en los últimos años. ¿Habrá alguien que haya cuantificado eso? No lo sé, no lo sé. Me está preguntando algo muy importante, parece que estamos en un deterioro social, parece que nunca antes había habido tanta corrupción. Debo decirle que cuando uno entra a los documentos históricos del siglo XVI, la corrupción parece ser inherente a los seres humanos que vinieron aquí, que se movieron, cuando digo aquí es América. O sea, que casi no me sorprende, pero pues no lo sé, no sé si tiene que ver, habría que hacer un rastreo en periódicos, en prensa que esté en las redes, lo que comentaba el compañero, no lo sé, no sé si ha aumentado en los últimos, mis pruebas son al año 2014, que es el último diccionario, entonces no sabría decirle si este mundo que parece devastado y que no tiene mejora, habría que investigarlo, la idea es buena, pero hay que pensar, porque cuando se sube prensa es muy difícil, los buscadores de la prensa son muy malos. Por ejemplo, casi todos los países tienen hemerotecas nacionales y está toda la prensa subida día a día, pero los buscadores son de muy mala calidad. Debo decir que el buscador de Cordian, el Politécnico Nacional, hizo una joya, porque si usted busca a Portugal, le corta en por muchas veces, o voy a por, como los españoles, voy a por tal,
y también le mete el Portugal y por ti todo junto se lo mete. Entonces, es difícil, pero se podría hacer. Es quizá ver qué pasa en los últimos 5 o 10 años en la prensa. Ahora, Hola, muchas gracias. Solo un par de comentarios. El primero es que me hiciste pensar que en el siglo XVI, porque creo que mencionaste que es como el primer diccionario donde recopilaron palabras. Covarrubias, el primer diccionario es el Tesoro de Covarrubias. Se llamaban tesoros porque eran diccionarios. Hay diccionarios, pero son lexicones, porque no tienen muchas veces la definición. Y en esta conferencia me concentré en los diccionarios académicos que están sistematizados. El primer diccionario es diccionario, se llama El Tesoro de Covarrubias. Es un libro no pequeño. Era un hombre, Sebastián de Covarrubias. Hay una muy buena edición reciente del año 15 del Tesoro de Covarrubias en la Universidad de Navarra, pero a veces da palabras sin definición y no está metido Covarrubias. Covarrubias, de hecho, fue la base para autoridades. La diferencia entre Covarrubias y autoridades es mínima. La diferencia es que autoridades ya define como diccionario y el Tesoro de Covarrubias inventaria muchas veces sin definición, porque es un tesoro y no tiene obligación de definir muchas veces. Sí, lo que me preguntaba sobre eso es que si una variable podría ser que antiguamente las palabras que se recogían supongo que también pertenecían a gente de clase alta, ¿no? Hablaban a gente de clase un poco más, y que luego el lenguaje, la documentación del lenguaje más bien se fue popularizando con los años, con la conquista, porque si hablamos de números, pues la gente que habla más español en sí está en América, no está en España. No, a ver. Entonces también eso pudo haber, no sé si eso es una variable y también me hizo pensar en que la conquista misma pudo haber tenido algo que ver porque también hablamos mucho de expectativas sociales, transgresión y todo eso, y esas palabras denotan poder, denotan un sistema de poder. Por supuesto. Y que a partir de ahí pues se producen muchas palabras que reflejan lo que ocurre en una cultura, en una sociedad, etcétera. Vamos a ver. No sé si el poder puede ser también como un eje para investigar. Quizás sea un eje. Lo primero es que tengo que hacer una aclaración. Para un lingüista, para la gramática, no hay ni buenas ni malas palabras, no hay ni mejor ni peor español. El español de un campesino que dice aiga es igual de válido que el de Octavio Paz. Eso, para la gramática no hay valoraciones. Desde siempre. O sea, para un gramático la valoración es un hecho ajeno a la investigación. Pero lo cierto es que los seres humanos somos seres valorativos, que marcamos al otro, dime cómo hablas y te diré quién eres. Eso es una realidad de los seres humanos. Eso tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, bueno, todos intentamos subir nuestro español porque nos van a marcar como más finos, como más educados, pero para la investigación lingüística no tiene nada que ver. La valoración es un hecho ajeno a la investigación. Mire, le voy a dar un ejemplo rapidísimo. Quizás es antietimológico. La S de quizás es idéntica en su gestación al cercas. Vivo cercas. Y todo el mundo dice, ¿cómo? Se gestaron casi al mismo tiempo, en el siglo XVI. Es una nivelación analógica preciosa, porque los adverbios en latín llevaban a veces S, como en lejos, y entonces todo el mundo estigmatiza al que dice cercas, y nadie estigmatiza, nadie marca al que dice quizás, cuando el quizás, etimológicamente correcto, es quizá. Ya le quedó clarísimo el asunto de la valoración. Es un hecho de la sociedad. Ahora, volvamos a la conquista. Sabemos, esto es algo que hay que trabajar, se llama dialectología histórica. No teníamos los corpus para poder hacer dialectología histórica, que es la pregunta del colega.
¿dónde hay más males que bienes? Para poder rastrear la dialectología histórica, o sea, la conquista, bueno, es un hecho de conquista, eso es obvio, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, pero no venía gente tan popular. Hay gente muy letrada que llega sobre todo a audiencias importantes como los 4 virreinatos, que se forman en periodos muy distintos. El primero fue el de la Nueva España, como saben, 1529 se empieza a gestar, en el 36 ya hay virreinato. El segundo, 1545 o 44, el del Perú. El de la Nueva Granada, que fue un caos porque se formaba el virreinato, luego se le salía del Guacal Venezuela, Ecuador se le salía del Guacal, porque tenían una audiencia muy importante, 2 audiencias, la de Charcas y la de Quito, con mucho poder, y entonces decían, no, ¿yo por qué me voy a someter al virrey? Si yo, el oidor de la audiencia, soy el mero mero. Entonces es muy complejo rastrear históricamente esto porque se están saliendo y entrando. Venezuela es un caso caótico de historia desde que se gestó. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé, podría ser una línea de investigación, pero la conquista no generó, es decir, si usted compara español de España contra español de países hispanoamericanos, no hay especial carga en América. Lo de americanismo que da el diccionario de la lengua española del año 14 es porque el 92% de los hispanohablantes nativos han nacido en este continente. Y entonces yo creo que es un hecho simplemente de frecuencia, está más concentrado en América porque hay muchísimo más léxico en América. O sea, creo yo, pero desde luego que la dialectología histórica es una línea de investigación, pero requiere un diálogo transdisciplinario porque es muy complejo saber, o sea, cuando el virreinato de la Nueva Granada, cuya capital fue Santa Fe de Bogotá, pues mire, se creó en 1727, después dijeron, no, ya no me gusta estar en el virreinato porque aquí hay unos oidores que me están fastidiando, y se desformó, y en el año 1778 vuelta a formarse el virreinato, y entonces dijo Venezuela, no, pero es que yo soy reino de Caracas, no, yo contigo no quiero estar. Y bueno, fue una pelea entre Colombia y Venezuela gigantesca a fines del 18. Entonces hay que trabajar con historiadores para saber cómo hacer esa dialectología, esos caminos, pero seguramente es una... Y bueno, ya el virreinato del Río de la Plata, ese es como de quinta, como le digo yo a mis colegas de Uruguay, Chile, digo, pues esto fue un virreinato para expulsar jesuitas, 1776, expulsar jesuitas, todos hemos visto la película de La Misión de Robert De Niro, y para poder tener un camino directo de salir el mineral, porque la audiencia de Charcas lo tenía controladísimo. Charcas es una zona de Bolivia, pero tenía un poder gigantesco la audiencia. Entonces, bueno, las historias de los distintos zonas pueden haber influido en quiénes llegaban, qué oficio tenían. Sabemos que aquí llegaba gente bastante letrada. El virreinato de la Nueva España es una exquisitez comparado con el virreinato de la Nueva Granada, pero no sé si necesariamente ser letrado y ser más culto incide. Y la última pregunta, ya no sé si Georgina... la última pregunta que usted me hacía, cada vez antes solo se registraba el habla culta. Tiene razón, la literatura ha cambiado y los medios de comunicación han cambiado y se han oralizado muchísimo. Pero este diccionario de 2014 toma corpus, el corpus en el que está basado el diccionario de 2014, bueno, es un diccionario de aluvión, porque nadie hace un diccionario de cero, evidentemente, como no se hace una constitución de cero ni se hacen leyes de cero. Son tipos de disciplinas que toman los antecedentes y reelaboran. Entonces, el diccionario de la Academia es un diccionario de aluvión, lógicamente, pero debo decirle que el diccionario del 2014, la 23ª edición, está basada en el corpus del español actual, que ustedes pueden entrar www.corpes.es, rae.es,
corpes.es, corpus del español actual, y tiene un equilibrio bastante bien hecho entre textos cultos, cultísimos, pensemos en un ensayo de Octavio Paz, o pensemos en César Vallejo, un poeta muy complejo, textos muy oralizados, tiene prensa, tiene entrevistas orales. Entonces, bueno, pero es una línea de investigación, sin duda, ver qué tanto se ha oralizado y qué tanto depende esto de la oralización de la lengua documentada. Tenemos, a ver, primero la señora. A ver, yo dependo del Colegio Nacional. 5 minutos, nos dice doña Georgina Mott. Doctora, finalmente la lengua es de los hablantes. Sí, somos los dueños, Nosotros claro. podríamos volver, entonces, en lugar de hablar de la malcogida, la bien cogida. De ahora en Sí. adelante, ¿verdad? Podríamos hacer eso. Sin ningún Eso problema. Nos lo sugeriría la neurolingüística. Por eso creo que sí necesitamos un diálogo también con Rui Pérez Tamayo para hablar de este tema. Y con Ranulfo Romo. Perdón. Con Ranulfo Romo. Con Ranulfo. Pero el asunto aquí es hacernos responsable de lo que hablamos y de lo que pensamos. Las palabras pesan. El hecho de que estén documentadas las malqueridas, o sea, la obra de Benavente se llama La Malquerida, no es gratuito. O sea, hay malqueridas en los corpus del 19 a montones. ¿Por qué no hay bien queridas? ¿Quién sabe? ¿Por qué hay mujeres mal cogidas en el léxico, pero no están las otras? Eso, porque somos seres de rutinas y no nos podemos quitar evidentemente el mundo del machismo, con perdón de los caballeros, está presente también. Ajá. Pero somos seres que la lengua es una capacidad biológica de los seres humanos, pero es sobre todo lo que nos permite ser seres históricos, lo que nos permite transmitir experiencias históricamente. Y si hemos transmitido la malquerida, la malcogida, lo mal visto y un niño malcriado, será por algo. Entonces, bueno, habrá que dialogar con los neurolingüistas y sobre todo los neurofisiólogos de saber por qué codificamos lo negativo y no lo positivo. Porque niños bien criados debe haber un chorro, ¿no? Y mujeres bien cogidas y hombres bien cogidos también debe haber un chorro. Y hombres mal cogidos también. Bueno, la última de... La última y nos vamos. Solo porque fuiste muy insistente. Porque aquí estamos viendo que hay los ejes de simetría entre el bien y el mal. ¿Podría? No, bueno, yo lo que veía con lo que estabas hablando es que hay una simetría, donde de un lado está el bien y del otro lado está el mal. En principio sí. Dos preguntas rápidas. ¿Hay alguna lengua que sea al revés, donde la carga esté más al bien que al mal? En inglés, muchísimo. Muchísimo. Es una cosa sorprendente. Y al final parecía que el francés era... Como muy equilibrado. ¿Cuál es la más simétrica de las dos? De las románicas, no sé, no lo sé. No, usted quiere que me dedique... No, vamos a ver. Le voy a decir lo del inglés. Estuve la semana pasada y antepasada en King's College trabajando en Inglaterra y hablaba con una colega que hace léxico histórico y platicaba, digo, ay, tengo que irme, llego el viernes y el martes ya estoy en un estado en el centro de la República, prácticamente, bueno, en el centro. ¿Y de qué vas a hablar? No sé qué, no sé cuánto, con mi colega de King's College. Y le conté esto, y me dijo, qué interesante. Entonces, llegó como al cabo de 4 días y me dijo, mira, hice una búsqueda, hay un corpus que se llama Corpus de Helsinki, porque se gestiona en Helsinki, pero es el corpus del inglés, el corpus histórico del inglés. Muy bien hecho, con un motor de búsqueda muy bien hecho. Y me dijo, ¿sabes que no encontré estas cargas? Entonces, bueno, lo que sí sé, y me encontré muchas cosas que tienen que ver, profits, con cosas positivas. Dije, mira qué interesante, un día de estos trabajamos algo juntas. Me dijo ella que ahora no está hecha esta investigación, nada más que para lengua española. En mi caso hay 2 artículos publicados y estoy en proceso de trabajar de terminar otro ámbito, otro ángulo. No sé si hay lenguas, pero en inglés lo que sí sé es que me dijo mi colega Winters,
que el inglés lo que daba el corpus de Helsinki eran muchas palabras y expresiones donde lo bueno aparecía primero. Entonces, no sé, hay que hacerlo. Bueno, agradezcamos a... Gracias a ustedes.